Pérez Chacón. José Alberto Girón Tapia. José Pablo Alvarado López. Somos estudiantes de Ingeniería Civil del octavo L del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. Enseguida vamos a explicar un ejemplo para la materia de análisis estructural del libro Diseño de Estructuras de Acero del autor Jack C. McCormack, que es de bloque de cortante, y es el ejemplo 3-11. Bueno, a continuación, en el ejemplo 3-11 nos anuncia el miembro de acero a 572 grados 50 con un esfuerzo, con una fuerza última de 65 kg. En tensión está conectado con 3 tornillos de 3/4 de pulgada. En este caso, el ejercicio nos pide, inciso A, determinar la resistencia a la fractura del bloque de cortante LRFD y la resistencia a la fractura permisible ASD con un esfuerzo de fluencia de 50 kilolibras sobre pulgada cuadrado. Esto según el tipo de material. Bueno, para el inciso B nos pide calcular la resistencia de diseño por tensión LRFD y de diseño por tensión permisible ASD. Bueno, como primer paso calculamos lo que es el área gruesa de la cortante, tomando como todos los datos aquí en este diagrama del bloque cortante. En este caso tenemos lo que es la longitud de 10 pulgadas por el espesor de la placa, las 10 pulgadas por el espesor de esta placa, que nos da un área gruesa en la cortante de 5 pulgadas cuadradas. El área neta de la cortante se calcula la longitud menos 2.5, que son los agujeros, por el diámetro del agujero, considerando lo que es 1/8 de holgura por el espesor de la placa. Nos da un área neta de la cortante de 3.91 pulgadas cuadradas. Ahora el área neta de tensión, 2.5 pulgadas menos, que 2.5 lo tomamos de la longitud, ahora en el plano en tensión, que sería menos 1/2, que es considerando lo que es el agujero, por el diámetro del agujero, tomando igual, considerando lo que es la holgura, por 1/2, que es el espesor de la placa, nos da un área neta en tensión de 1.03 pulgadas cuadradas. Enseguida, teniendo todos estos datos, vamos a calcular la capacidad resistente del bloque de cortante más pequeño, de acuerdo a la ISC J4-5, que nos especifica que la capacidad resistente en ese bloque va a ser a 0.6 por el producto de FU por el área neta en la cortante, más VS, que es un coeficiente de reducción que va de 1 a 5 dependiendo si son en extremos de una sola línea o en extremos de 2 líneas. En el esquema podemos ver que está representado de una sola línea, por lo cual vamos a tomar VS como 1, que vamos a multiplicar por la fuerza última por el área neta en tensión, debe ser menor o igual a 0.6 por la fluencia por el área gruesa en cortante más el coeficiente de reducción por la fuerza última por el área neta en tensión. Sustituyendo todos los datos que calculamos anteriormente, nos da que el primer cálculo nos da mayor que al segundo, entonces se gobierna la menor, que en este caso sería 216.95 kilolibras. A continuación, como segundo paso, vamos a obtener la resistencia del bloque de cortante mediante los dos métodos, el método de la LRFD y el método de la ASD. Para el método de la LRFD nos da un factor de seguridad de 0.75, que multiplicándolo por la RN que ya antes calculamos, nos da un resultado de 162.7 kilolibras. Y para el método de la ASD, con un factor de seguridad de 2.0, el RN anterior se divide entre 2, que es el factor de seguridad, y nos da un resultado de 108.5 kilolibras. Para el tercer paso, vamos a calcular la resistencia de la tensión del ángulo nominal o disponible, que nos dice la fórmula que Pn es igual a la resistencia de fluencia por el área gruesa. Esta área gruesa es la que nos determina el ejercicio, que es 4.75 pulgadas cuadradas.
Así que multiplicando las 50 kilolibras sobre pulgadas cuadradas por 4.75 pulgadas cuadradas que ya nos dice el ejercicio, nos da un resultado de 237.5 kilolibras. Pues obteniendo la resistencia a la tensión del ángulo nominal, procedemos a calcular lo que es la afluencia de la sección total mediante el método de la LRFD, que nos da un factor de 0.9 y de la ASD con un factor de 1.67. Sustituyendo los datos, en este caso multiplicando el factor que nos da de 0.9 por 237 de la resistencia a la tensión, nos da 213.7 kilolibras, y en la ASD, haciendo la sustitución de los datos, nos da 142.2 kilolibras. Bueno, como cuarto paso, calculamos la resistencia a la fractura por tensión, calculando primeramente lo que es el área neta, que sería 4.75 pulgadas cuadradas, que es del ejercicio, menos 3/4 más 1/8 de pulgada, que es el diámetro del agujero, por el espesor de la placa, nos da un área neta de 4.31 pulgadas cuadradas. Ahora para los tornillos, L sería lo que es este espacio entre el primer agujero y el último agujero, que serían los dos espacios por cada una de las longitudes entre ellos, nos da 8 pulgadas. Ahora para el factor de reducción, que sería U, tenemos lo que es 1 menos el centroide sobre la longitud. Sustituyendo los resultados, es 1 menos la división entre 0.981, que serían los datos encontrados en la tabla, sobre 8 pulgadas, que son los espacios, nos da el factor de reducción de 0.88. Por lo consiguiente, calculamos lo que es el área efectiva, multiplicando lo que es el factor de reducción por el área neta calculada anteriormente, nos da un resultado de 3.79 pulgadas cuadradas. Y ahora, sustituyendo los datos en esta fórmula, el esfuerzo último por el área efectiva, haciendo la multiplicación, 65 kilolibras sobre pulgadas cuadradas por 3.79, nos da 246.4 kilolibras. Calculado la resistencia a la fractura por tensión PN 246.4 kilolibras, sustituimos en los métodos LRFD y ASD el 246.4, agregándole un factor de seguridad de 0.75 de acuerdo a este método y de 2 de acuerdo al método de la ASD. Nos dan los resultados mediante la LRFD 184.8 kilolibras y mediante el método ACD 123.2 kilolibras. Entonces concentramos todos los datos en esta pequeña tabla según los incisos que nos pide determinar el ejercicio, que es determinar la resistencia a la fractura del bloque cortante LRFD. Lo tenemos en esta primera sección de la tabla, y la resistencia a la fractura permisible ASD, que lo tenemos en esta segunda sección. Y el inciso B, que dice calcular la resistencia de diseño por tensión LRFD y de diseño por tensión permisible ASD, que lo podemos tener en esta sección de tercera, que es el inciso B. Como bien sabemos, para el diseño siempre se debe tomar la menor, y esa va a ser la que gobierna. Como en el inciso A, en la primera sección, tenemos 162.7 kilolibras y 108.5 kilolibras para la ASD, entonces esa sería nuestra respuesta para este bloque cortante.